Bueno, muy buen día, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en esta clase de técnicas bancarias, en la cual obviamente intentaremos abordar algunas de las temáticas que creemos son las más importantes o las más relevantes para esta cursada, y que, bueno, para los que estén presentes y para los que después vean este video, bueno, les sirva un poco más para abordar el tema. Tal vez algunos ejemplos, tal vez un poco de alguna explicación. Bueno, siempre suma. Y obviamente, luego de este video abriremos a dudas que pueden darse durante este video o si no, después del video en alguno de los foros. Bien, por lo pronto lo que vamos a arrancar conversando es sobre lo que nos atañe a lo que es el sistema y al funcionamiento del mercado financiero. Bien, porque entiendo que es un tema importante, principalmente porque lo que nos va a dar es la pauta de la primera temática o la temática más cargada, ¿no? de esta primera unidad, que son las estructuras y las funciones del sistema financiero argentino, cuál es de alguna manera su aplicación, bancos y financieras, ¿sí? Y obviamente lo que hace a las consultas y articulación con actividades asincrónicas que tenemos. Como estamos viendo, ¿sí? ¿Qué es el sistema financiero? El sistema financiero y el mercado financiero es ese conjunto de instituciones, normas y también mercados que permiten que el dinero circule dentro de la economía. Esto que nosotros entendemos como la circulación, bueno, nos lleva a verlo desde el punto de vista de que hay intenciones distintas a la hora de contratar, ¿sí? El mercado funciona de distintas maneras o funciona para distintos tipos de personas, ¿no? Están los que vienen a buscar una inversión y están los que tienen lo que decimos, un sobrante, ¿sí? Una diferencia, una diferencia positiva, ¿no? Y quieren de alguna manera encontrarle un destino a ese dinero. Y lo realizan mediante distintas inversiones. Eso, por decirlo de alguna manera, es lo que nos plantea a nosotros que van a intervenir distintas personas, que van a ver no solamente aquellos que tengan el dinero, sino también aquellos que cumplan el rol de inversión, ¿no? El rol de inversión, para invertirlo. Entonces vamos a conectar ahorristas con las personas que necesitan dinero. Vamos a conectar aquellos que tienen el dinero con aquellos que lo necesitan. Y en el medio va a haber intermediarios, obvio, ¿no? Que en algunos casos son los propios bancos, ¿sí? O a veces hasta el propio Estado, ¿bien? Si plantea, se podría decir, lo que es la adquisición de bonos. ¿Por qué es tan importante que circule esta economía, que circulen estos caudales económicos? Bueno, porque justamente son los que nos van a permitir que haya ahorro, que haya inversión, que haya un acceso a crédito, que haya mejoras en distintos órdenes, que hayan pagos y transferencias y que haya un crecimiento, a fin de cuentas, de toda la economía. ¿Bien? ¿Cuál es de alguna manera el rol principal o cuál es la autoridad, se podría decir, principal en cuanto a la cuestión monetaria en nuestro país? El Banco Central de la República Argentina. El BCRA viene a cumplir esos roles, viene a intentar generar confianza, pero por sobre todas las cosas, que haya una economía que encuentre que cada persona que tiene o que quiere cumplir un rol, efectivamente lo pueda hacer. ¿A qué voy con esto? Que efectivamente cuando nosotros planteamos que la economía necesita de un ahorrista y necesita de quien de alguna manera también invierta, bueno, efectivamente lo que yo estoy planteando es que es el mercado, pero es también el Banco Central de la República Argentina quien se tiene que encargar de que esos roles puedan estar siendo cumplimentados, puedan llevarse a cabo. ¿Por qué? Bueno, porque justamente para que haya un crecimiento de la economía, tiene que existir quien de alguna manera lleve adelante todos esos pasos, ¿no? Lisa y llanamente tiene que existir quien de alguna manera pueda llevar adelante tanto las tareas de inversión como así también las tareas de ahorro. También tiene que existir una estabilidad, tiene que existir una debida política monetaria, tiene que haber, como decíamos recién, una serie de requisitos. O sea, tiene que funcionar el sistema y tiene que funcionar esa rueda. Bien, esa rueda va a funcionar en la medida que
bueno, que cada uno de los que intervienen justamente cumpla con esas funciones. Entonces, lo que les vamos a compartir o lo que estamos compartiendo es justamente eso, que para que haya, se podría decir, un mercado ascendente o una economía creciente, tiene que cada uno cumplir con su rol, con su función. Y todos esos roles y todas esas funciones están de alguna manera reguladas a través de las normativas del Banco Central. Entonces, lo que estamos viendo nosotros acá es cómo el Banco Central de la República Argentina, como autoridad máxima, como autoridad monetaria de nuestro país, bien, va a emitir moneda, va a definir cuál es esa política monetaria, va a regular y supervisar a los bancos, va a administrar justamente las reservas internacionales y va a controlar el mercado de cambios. ¿Sí? ¿Cuáles son esas entidades financieras de las cuales nosotros nos referíamos? ¿Sí? Bueno, los bancos comerciales, ¿sí? Quienes son los que captan a través de depósitos y otorgan créditos, ¿sí? Realizan esa intermediación. Las financieras, ¿sí? O las cooperativas, que son las que ofrecen préstamos y servicios financieros. Bien, hace varios años, ¿no? O hace pocos años, las fintech, ¿no? Estas empresas tecnológicas que brindan servicios financieros digitales, ¿sí? Y todo esto funciona ¿dónde? En el mercado de capitales, que de alguna manera es el espacio donde se permite la financiación de empresas o del Estado mediante acciones, mediante bonos, mediante fondos comunes de inversión. Acá tenemos que hablar sobre aplicación, ¿no? Una aplicación práctica del sistema financiero. Y esto lo vimos o lo vemos a través de casos, ¿no? Por ejemplo, la compra de una maquinaria para la empresa. Entonces, para comprar una maquinaria para una persona deposita justamente ahorros en un banco, ¿sí? O en una caja de ahorro, o en un plazo fijo. El banco recibe ese dinero y lo utiliza para otorgar préstamos. Hasta ahora, ¿dónde aparece la empresa? ¿O dónde aparece la maquinaria? Una empresa solicita un crédito bancario para comprar una maquinaria y ampliar su producción. Ese préstamo que obtiene justamente a través del banco, ¿sí? Que había recibido del dinero que esa persona y que otra persona había depositado en una caja de ahorro o en un plazo fijo, la empresa puede invertir comprando esta maquinaria, ampliando su producción, generando más puestos de trabajo, ¿sí? Y poder pagar, a su vez, el préstamo que le pidió el banco. No solamente el capital, sino también los intereses, que es la ganancia del banco. El banco cobra esos intereses por ese préstamo y paga al ahorrista principal parte de esos intereses. Obviamente hay un beneficio para el banco, pero también para ese ahorrista, no en la caja de ahorro, que es un interés casi mínimo, sino en el plazo fijo, donde hay por lo menos una ganancia. ¿Cuál es el resultado que nosotros obtenemos en esta secuencia? Bueno, que el sistema financiero conectó el ahorro con la inversión y permitió el crecimiento de la economía desde una compra de una maquinaria y la creación de puestos de trabajo. Todo ese mecanismo, que acá lo vemos en un ejemplo muy cotidiano, por decirlo de alguna manera, pero bastante práctico, vemos cómo el sistema financiero funciona, ¿sí? Y cómo de alguna manera la economía se abastece de distintas líneas de crédito, a veces partiendo desde un ahorrista, ¿sí? O a veces funcionando a través de, bueno, el pedido de un préstamo. Los bancos y las entidades financieras, ¿sí? Que están obviamente bajo la órbita, bajo la principal revisión del Banco Central de la República Argentina, plantea que existen distintos tipos de entidades. Los bancos de inversión, por ejemplo, son aquellos bancos que se especializan en financiar grandes proyectos y operar justamente en el mercado de capitales. ¿Cuáles son las funciones principales? Bueno, principalmente colocar las acciones y los bonos en el mercado, ¿sí? Son quienes asesoran a las empresas en cuáles son las mejores fusiones o adquisiciones. Van a tratar de brindar cierta asesoría financiera a las grandes compañías, a pesar de que las grandes compañías a veces ya tienen sus propios espacios, ¿sí? De trabajo, sus propios espacios para sus mesas de negocios, ¿bien? Pero en principio sucede de esa manera. Y también lo que va a intentar hacer, van a procurar lo que es la administración de los fondos de inversión, o cuál es su función de alguna manera, que es administrar estos fondos de inversión. Se entiende que cuando nosotros estamos ante una inversión, bien, vemos cómo de alguna manera el proceso que realiza el banco, ¿sí? Tiene finalidades, en algunos casos, de intentar generar que ingrese más dinero, porque tal vez tiene una caja que está muy acotada, entonces no puede prestar el dinero a las grandes empresas o a los grandes capitales
que le están pidiendo y necesita tener un buen encaje, ¿bien? Pero en algunos casos vemos cómo los bancos intentan deshacerse, entre comillas, del dinero, ¿bien? Favoreciendo más al préstamo, ¿sí? O al crédito que al depósito o que a la inversión dentro de sus arcas. Distinto es el caso de los bancos hipotecarios. Los bancos hipotecarios, y en Argentina lo hemos visto durante, en gran parte, cuando se dio el auge de los créditos hipotecarios, bien, donde los créditos hipotecarios no apuntan tanto al lo que es el ahorrista y a las empresas, sino que tienen una finalidad diferente. ¿Por qué? Bueno, porque acá lo que vamos a tratar de generar, ¿sí? Son los créditos a largo plazo, ¿sí? Con una garantía, con un tipo de garantía que es la garantía hipotecaria, y que justamente la función principal va a ser la de otorgar créditos, ¿sí? Otorgar créditos para lo que es la construcción de viviendas, ¿sí? O para la compra de viviendas. Estos proyectos, obviamente inmobiliarios, porque por eso es hipotecario, ¿no? Si no serían prendarios, que sería para cosas móviles, ¿sí? Estos proyectos inmobiliarios y se intenta de alguna manera que se participen en distintos programas. Por ejemplo, los programas de vivienda estatal, ¿sí? En Argentina lo conocimos como, por ejemplo, Procrear en su momento. Y el público a quienes va orientado, bueno, son personas y desarrolladores inmobiliarios, ¿sí? Tanto las personas, ¿sí? De a pie que necesitan adquirir su vivienda, como también estamos hablando de quienes, se podría decir, trabajan en el desarrollo de productos inmobiliarios o de alguna manera de distintas inversiones inmobiliarias a gran escala. Como veíamos recién, los bancos y las financieras tienen, ¿sí? Tareas comunes, por decirlo de alguna manera. Siempre estamos hablando del crédito, de la inversión, de recibir dinero y de intentar, de alguna manera, que ese dinero circule y que crezca la economía, ¿sí? Obteniendo, obviamente, una ganancia. Pero acá vemos los bancos cooperativos que antes mencionábamos, que son entidades creadas justamente por propios socios o cooperativistas, en el caso de las cooperativas, que justamente lo que intentan es apuntan a otro mercado, a un mercado del microcrédito, a un mercado que intenta financiar actividades comunitarias o actividades sociales y que justamente lo que se busca es, bueno, que los servicios financieros sean más básicos, ¿sí? Para economías más pequeñas, pero que tengan de alguna manera o que intenten el mejoramiento que pueda el progreso de ciertas comunidades o ciertos espacios o asociaciones o mismo cooperativas que buscan resolver o intentar, se podría decir, acercar un poco, ¿sí? La economía o mejorar la economía de algunos espacios. Bien, entendemos como cooperativas, bien, aquí en Argentina, a asociaciones que son autónomas, ¿sí? Que justamente lo que hacen es unen a personas que voluntariamente quieren participar de una organización, que es una organización que en principio se entiende como una organización democrática, y que la administración de estas cooperativas, ¿sí? Y la gestión se lleva justamente a cabo por el acuerdo de los socios, se lleva a cabo a través en un contexto de economías planificadas, ¿sí? Obviamente se entiende que en los contextos de la economía de mercado o economías mixtas, las cooperativas justamente tienen o intentan complementar eso, ¿no? Para hacer frente a necesidades económicas, sociales o culturales que existan en un lugar. Después tenemos lo que son las funciones más perdón, tenemos también lo que son los bancos o las entidades financieras propiamente dichas, ¿no? Que son entidades que procuran el otorgamiento de préstamos, pero que no logran, o que no pueden, mejor dicho, obtener lo que es la captación de dinero a través de depósitos, ¿sí? Porque eso queda en manos de los bancos. Solamente proveen créditos, ¿sí? Y obviamente perciben o reciben el pago de los préstamos, de los créditos, con intereses, ¿sí? Entonces, otorgan créditos, ¿sí? Son créditos personales, créditos de consumo, financian compras en cuotas, eso lo vemos a través de las tarjetas de créditos de distintas financieras,
¿sí? Ofrecen tarjetas o financiación comercial, y justamente esto busca o procura alcanzar a las personas que buscan una financiación rápida o una financiación a corto plazo. No como el caso de las, por ejemplo, de los bancos hipotecarios que tenían una aspiración, se podría decir, más pensada o más extendida en el tiempo. Bien. Por otro lado, lo que también tenemos en esta clase es lo que tiene que ver con los distintos tipos de bancos y las entidades financieras y cómo se utilizan según la necesidad de financiamiento. Recién lo veíamos tal vez pensado en el público. Bien, y acá lo que pensamos, o lo que pudimos de alguna manera organizar, es que a la hora de hablar de bancos de inversión, los bancos de inversión apuntan a cuando una gran empresa que quiere expandirse, por ejemplo, y necesita de una gran cantidad de capital para poder ampliar su producción o para poder contratar más personal o para poder hacer frente, se puede decir, a una situación que está viniendo, puede ser una gran demanda, bien, de ese producto o servicio que provee. Por ejemplo, en el verano puede verse cómo las zonas balnearias se llenan o se atestan de mucha gente que tal vez no está en ese tiempo o más allá del verano, ¿no? En lo que es la temporada. Entonces, durante ese tiempo, las empresas, los locales, los negocios, justamente lo que hacen es requerir, ¿sí?, financiamiento para poder hacer frente a esa gran demanda, pero para también obtener un rédito económico. Entonces, los bancos de inversión, tal vez no en un caso tan local como les decía recién, pero estamos hablando de grandes empresas o grandes capitales, justamente ayudan a emitir acciones o bonos en el mercado para obtener financiamiento. ¿Bien? En cambio, los bancos hipotecarios, ¿sí?, un ejemplo clásico, bien, una familia que quiere comprar su primera vivienda, solicita un crédito hipotecario a largo plazo, ¿sí?, estamos hablando de 10, 12, 20 años, 30 tal vez, ¿sí?, y utiliza una propiedad, que puede ser la misma propiedad que adquiere, como garantía. ¿Bien? Tenemos también los bancos cooperativos o los bancos o las mutuales, que justamente lo que intentan es a través de un financiamiento, ¿sí? Bueno, por ejemplo, comprar maquinarias. Entonces tenemos el ejemplo de la cooperativa rural, ¿sí?, que obtiene un microcrédito y dentro de su propia organización lo utiliza, bien, o mejor dicho, dentro de su propia organización, ¿sí?, genera una inversión para poder, se puede decir, mejorar la vida de las personas a través de una maquinaria o a través de un servicio o un tendido de luminarias, lo que fuere. Bien, pero estamos hablando de algo muchísimo más local y que tiene esta finalidad, como decíamos antes, social, económica, cultural, etcétera. Bien, y después las financieras, ¿no? También apuntando a la necesidad de financiamiento, es una persona que quiere comprar un electrodoméstico en cuotas, ¿sí?, va a un local, bien, y realiza eso a través de, por ejemplo, la tarjeta de ese comercio, ¿sí?, como podía ser en su momento, no sé, la tarjeta shopping o la tarjeta de Carrefour u otras que se podría decir ofrecen ese tipo de créditos. Estos espacios, y de alguna manera también los de los foros, así que quienes lo están viendo de manera asincrónica pueden tenerlo en cuenta, genera de alguna manera un espacio para que podamos realizar consultas, principalmente sobre los contenidos de la unidad, también puede ser sobre cómo utilizamos el campus virtual, también tenemos los mensajes en el campus, ¿no? Pero digo, estos temas que vamos desarrollando están vinculados con las distintas actividades asincrónicas, como de alguna manera la lectura de material o la participación de los foros o los cuestionarios de autoevaluación que hicieron al principio, y que están orientados a intentar comprender bien cuáles son las temáticas o cómo funciona este sistema financiero y las entidades financieras que vemos en nuestro país, ¿no?, que tenemos en nuestro país. A modo de conclusiones, ¿el sistema financiero cumple un rol fundamental en la economía? Lo cumple. ¿Por qué? Porque canaliza el ahorro, bien, hacia lo que es la inversión y el consumo. Esas entidades financieras actúan como intermediarias, entidades financieras en sentido amplio, ¿no? Estas entidades financieras actúan como intermediarias entre quienes tienen este excedente de dinero, ¿sí?, o este dinero que separaron para poder invertir, y quienes necesitan ese financiamiento. Bien, el Banco Central de la República Argentina es el organismo encargado justamente de regular y supervisar y garantizar la estabilidad del sistema a través de comunicaciones, ¿sí? Esa es su fuerza normativa. Bien, existen distintos tipos de entidades bancarias, cada una con funciones específicas y que van a ir cumpliendo dentro de ese mercado financiero. Todas son necesarias,
¿sí? Desde la del microcrédito hasta los créditos más importantes o los créditos de inversión más fuertes, con mayor capital. Comprender el funcionamiento del sistema financiero justamente nos va a permitir tomar decisiones económicas más informadas y responsables, o sea, tratar de generar confianza, claridad y, pero por sobre todas las cosas, previsibilidad. ¿Sí? Las decisiones se toman en situaciones de estabilidad. En situaciones de inestabilidad, las decisiones que se toman normalmente son muy acotadas y no tienen, se puede decir, una proyección en el tiempo. Bien, porque efectivamente son como para resolver algo en el momento, pero uno está urgido, uno está apurado. ¿Sí? Es una situación de, como decíamos recién, de inestabilidad. Les recordamos, obviamente, el foro de dudas, les recordamos las sesiones virtuales y, por sobre todas las cosas, también la participación en los trabajos prácticos y en los foros académicos. Es muy importante poder contar con la presencia de todos y de todas ustedes, porque es lo que también va a permitir que ustedes puedan abastecerse y puedan retroalimentar bien en cuanto a lo que es el conocimiento. También tengan en cuenta que a medida que nosotros vamos trabajando, también, entre comillas, ¿no? Pero se van complejizando un poco lo que vamos viendo. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente hay un trabajo, hay una materia que está detrás de todo esto, que es obviamente técnicas bancarias, y que técnicas bancarias y de cambio, y que efectivamente a medida que nosotros vayamos trabajando, nos vamos a ir encontrando con ciertas complejidades. ¿Sí? Hoy estábamos hablando sobre la estructura y funciones del sistema financiero argentino y cómo, de alguna manera, no sé, el rol del Banco Central es esta autoridad monetaria. Bueno, perfecto. El sistema financiero internacional también existe y lo vamos a ir viendo y nos vamos a ir acercando a medida que vayamos avanzando. Bien, y también tiene actores principales, también tiene principios que lo sostienen, como veníamos hablando antes, y también tiene un impacto en la economía, obviamente internacional, pero también en la nacional. Y ahí hay autoridades. ¿Quiénes son esas autoridades? ¿Quiénes son esos grandes capitales? ¿Sí? O sea, comprender el sistema financiero, ¿sí? Es justamente comenzar a entender, y bueno, cómo funciona el mundo, cómo funcionan las sociedades, cómo funcionan las economías, ¿sí? Y las decisiones que tomamos nosotros cotidianamente también forman parte de toda esa economía más global. Bien, entonces por eso es importante plantearlo siempre como tal vez algo pequeño, pero que forma parte de un todo. ¿Sí? Cómo, de alguna manera, la intermediación financiera que escuchábamos antes y que hablábamos antes, ese puente entre ahorristas y personas, empresas, o mismo con el Estado, va desde el microcrédito, desde el particular, la persona de a pie que va y deposita o que pone un poco de dinero que le sobró, ¿sí? Le sobró del sueldo del mes, si es que le sobró, bien, y cómo de alguna manera eso va a intentar después generar obviamente a través de los bancos o a través de los créditos que dan las financieras, ¿sí? Tratan de generar un nuevo movimiento económico, ¿no? Porque va generando y va retroalimentando justamente la economía, ¿bien? Pero el BCRA, al cual nombrábamos a través de esas comunicaciones bien, va a regular, va a ser garante de esa estabilidad, ¿sí? Va a intentar controlar a los bancos comerciales, a los bancos de inversión, a las financieras, ¿sí? A las fintech, es quien de alguna manera va a ser una suerte de veedor de esas actividades y que obviamente a través de las distintas comunicaciones va regulándolo, pero también va a ir observando de cerca esas actividades económicas que no se desvíen de cuáles son los fundamentos de nuestro sistema financiero o cuáles son los principios de nuestro sistema financiero, que tienen que ver con la estabilidad, como decíamos antes, con la claridad, con el objetivo común, con la seguridad, ¿sí? Seguridad jurídica, seguridad económica. Bien, y cómo esta intermediación financiera, esta asignación de recursos, esta liquidez, estos distintos instrumentos de pagos, esta distribución de riesgos, esta posibilidad de acceder al comercio exterior. Bueno, todas esas son los roles del sistema financiero y también los vamos a ir viendo durante toda esta unidad. Bueno, espero que les haya servido, espero que les haya interesado la temática. Esto es simplemente una introducción y un abordaje bien a uno de los temas, pero obviamente queda mucho por seguir trabajando. Recuerden, ¿sí? Foro de dudas, foros académicos, participación en sesiones virtuales y obviamente cualquier duda, cualquier consulta, estamos a disposición a través del campus. Que tengan un muy buen día. Gracias.